Y nos habíamos quedado en el capítulo, creo que 17. Sí, en capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. ¿Pregunta? ¿Alguien preguntó algo? Génesis 17. 17 estamos en el 1. Déjeme ver aquí. Bien. Y dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 80 días, gracias hermano, está bien. Si me pegan, no me griten. Escojan uno de los dos. 8, me tiran un zapato. Como le tiraron el zapato a Bush en Irak. Y si de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fue circuncidado con él. Este pasaje es este capítulo es un capítulo donde hace mucho hincapié en el pacto que hace Dios con Abraham. Hay varias cosas aquí notorias. Uno hace un pacto con Abraham y le dice que de él saldrá una descendencia. Le promete también que su descendencia va a poseer toda la tierra de Canaán,
y también dice que va a haber una descendencia por medio de su hijo Isaac, por medio de la cual van a ser benditas todas las naciones. La última semana que estuve aquí con ustedes hablando de este tema, estuvimos tocando un poco sobre el punto de la cuestión en el dispensacionalismo, cuando habla del cumplimiento de estas profecías, que algunos piensan que no se ha cumplido, etc. Históricamente podemos ver que hubo un cumplimiento histórico de la posesión de la tierra de Canaán por parte de los hijos de los descendientes de Abraham, por mano de Josué. Ahora, un detalle que quiero mostrarles a ustedes es que siempre que se habla de un pacto en la Escritura, sobre todo con un pacto con Abraham o el pacto con Moisés, se nos usa esa terminología, un pacto perpetuo, un pacto que no terminará. Pero obviamente el pacto de Abraham terminó, ¿o no? El pacto de Moisés terminó, ¿o no? Entonces se contradice Dios cuando Dios dice que hará un pacto perpetuo y Él dice que todos los descendientes de Abraham debían de circuncidarse su prepucio perpetuamente como un pacto, y el que no lo hiciere, fíjese algo interesante, las palabras que dice. Dice, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Y dice que esto es un pacto perpetuo. ¿Cómo entendemos eso de la perpetuidad? ¿Quién se recuerda lo que yo les mencioné el martes, hace como 4 martes que estuvimos hablando? No era como lo entendemos nosotros. Claro, pero ¿en qué sentido? No ha durado un siglo, pero estás, escuchaste, pero no, sí, estás cerca. Estás entrando al bosque. De que el pueblo Bueno, cuando habla de los pactos perpetuos, en la Biblia se nos habla de que hay siglos, no el siglo como 100 años, sino que la traducción de la palabra siglo se refiere a una era o a un periodo o a una dispensación, ¿no? A una dispensación. Entonces, ¿qué se refiere? Cuando dice que el pacto por ejemplo, vamos a entender algo. Los pactos en realidad sí han sido perpetuos, no es que terminaron en un momento. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Noé es un pacto que dura ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Dios prometió que nunca más iba a inundar el planeta. Y eso, bueno, hasta ahora se ha cumplido y lo va a cumplir. Entonces, ese pacto se cumple. El pacto con Abraham ha sido perpetuo, aunque las señales externas del pacto hayan cambiado. El pacto perpetuo es un pacto eterno, de la misma manera que el pacto con la ley es un pacto eterno. Pero esto tiene que ser entendido, tiene que ser matizado de la siguiente manera. Las señales externas del pacto, ¿ok?, son símbolos o señales que apuntan a cosas más allá de sí mismas. Okay. La señal o el significado del rito, por ejemplo, de la circuncisión, está señalando algo que va más allá de las temporalidades del pacto que Dios hace con Abraham. Van cayendo conmigo, los veo como que me están mirando, como que tienen cara de sueño o que no saben lo que estoy hablando. Ven y le explico. Las señales son correspondientes al siglo, y con siglo quiero decir al tiempo o la dispensación del pacto que Dios hace. Dios le mandó a que todos los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse. Eso era una señal física en su cuerpo de que eran descendientes de Abraham y estaban cumpliendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, Dios ha hecho un pacto perpetuo con Abraham y nosotros somos parte de ese pacto perpetuo. Sin embargo, no seguimos bajo el rito de la ley de la circuncisión. De la misma manera que la ley que vino por medio de Moisés dice que iba a ser un pacto inviolable, perpetuo y no iba a cambiar. Y vemos que la iglesia no sigue las leyes mosaicas. Obviamente la ley de los 10 mandamientos ha permanecido siempre, esa es la ley moral, ¿no? Pero las leyes levíticas, etcétera, en esas cosas nosotros no estamos sacrificando corderitos, etcétera. Y nos dice también en aquel lugar que la ley es perpetua, era un pacto perpetuo e inviolable. Sin embargo, la ley fue terminada, fue culminada, cumplida con el Señor Jesús. El Señor Jesús también nos da a entender un poco esto cuando nos habla que dice, que esto se lo mencioné también, que la blasfemia en contra del Espíritu Santo dice no será perdonada ni en este siglo, dándonos a entender esta dispensación, ni en el venidero, ni en la dispensación venidera.
La nuestra. Los calvinistas, los reformados enseñan una doctrina, la cual me parece, bueno, no me parece, es falsa. Ellos dicen que en los tiempos modernos, o en la dispensación de la gracia o de la iglesia, no me gusta decir la dispensación de la gracia porque la gracia siempre ha existido en todo. La salvación siempre ha sido por gracia. No es como que esto es un invento que Dios hace ahora en los tiempos de nosotros, en el tiempo de la iglesia, y de repente ahora somos salvos por gracia, pero en el tiempo de Moisés éramos salvos por la ley. No, siempre fuimos salvos por gracia. Desde Adán. Dios salvó a Adán por gracia. ¿Okay? Lo que esta gracia, la manera en que era representada o era expresada, era por medio de estos ritos, etc. Pero los calvinistas piensan, cuando hablan del pecado imperdonable, ellos dicen que hoy día no se puede cometer el pecado imperdonable. Porque ellos enseñan que el pecado imperdonable fue aquel que cometieron los fariseos cuando, en presencia del Señor Jesús, cuando lo acusaron de hacer las sanidades, etcétera, por medio de las obras de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces ellos dicen, ese es el pecado imperdonable, que solo ellos lo podían cometer porque Cristo ya no está aquí. Eso es ¿Alguna vez alguien ha escuchado eso? ¿Tú has escuchado eso? Hay un problema que yo tengo con eso, que ese pecado, esa blasfemia, fue una blasfemia en contra de Cristo. A él lo estaban acusando de, obviamente, por la obra del Espíritu Santo, pero la blasfemia viene, le están acusando a Jesús, no al Espíritu Santo, de hacer estas obras en el por medio de Satanás. Entonces, eso es un problema que yo encuentro ahí, ¿no? Que la acusación es hecha al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Segundo, el Señor Jesucristo mismo nos dice, ni en este siglo, en la era de la ley, que era la era bajo la cual vivió el Señor Jesús, dice, ni en el venidero, la era de la iglesia, va a ser perdonado la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender eso? Que la blasfemia en contra del Espíritu Santo ocurrió en la dispensación de Moisés, pero que también iba a ocurrir en la dispensación de la iglesia. ¿Entiende por qué menciono esto? ¿Ve? Porque, si, un segundito y voy a... Porque, ¿qué pasa? Si él, porque muchas personas piensan que cuando él habla en este siglo ni en el venidero, se estaba refiriendo a la vida eterna o al milenio, etc. Okay. No puede estarse refiriendo a eso, porque eso implicaría entonces que cuando el Señor venga en su segunda venida, en el reino del Señor, la blasfemia del Espíritu Santo va a ser posible. En ese entonces no va a ser posible. En el reino del Señor, cuando seamos restaurados, etcétera, no va a ser posible la blasfemia en contra del Espíritu Santo porque todos los enemigos del Señor van a haber sido puestos en su lugar apropiado. ¿Okay? Sí, hermano. Sí. Sí. Pero no entiendo qué es lo que... La dispensación, o sea, un siglo es algo que son 100 años. Sí, pero siglo, la palabra aion, ¿no? en el griego, puede significar siglo, era, edad, ¿entienden? No es centuria. Nosotros entendemos siglo, ¿ok?, como una centuria. Pero eso es como ha venido a ser entendido para nosotros. Pero siglo, en realidad, no significa una centuria. Significa una edad. Una centuria son 100 años. ¿Ve? Pero cuando la palabra siglo, en el español, nuestro castizo, viene del latín sécula. Y sécula significa una edad, una era, un tiempo. No específico. No necesariamente... La era de piedra, la era de... Claro. La era de Cuando hablamos del siglo de oro de España, ¿no? El siglo dorado, ¿no? O estamos hablando de una era específica, no específicamente que duró 100 años, sino un periodo. Piensen más bien en esta era. Vamos a decir que el Señor Jesucristo hubiésemos traducido ese pasaje diciendo, ni en esta era, ni en la venidera, se perdonará la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero la confusión viene porque nosotros usamos coloquialmente la palabra siglo para referirse a 100 años. Esa no es la manera. Por eso el Señor Jesucristo dice en el siglo venidero. Cuando nos habla del siglo venidero, no está hablando de los 100 años venideros que vengan, está hablando de la era. ¿Estamos claros en ese concepto? Sí.
Claro, claro, claro. Ya, es algo así, ¿ves? O la época juventud, divino tesoro, ¿no? Ajá. Sí, hermano. Pudieron decir que la Ujú. No, yo no he dicho eso, al contrario, la traducción es excelente. El problema es que ocurre una... Mire, hay un movimiento, y esto es otra arista del... Si consigo un micrófono para que los que hablen, para que se pueda escuchar. No sé si se escucha después en la grabación, pero... Porque si no, no se escucha, entonces no saben a qué estoy respondiendo, ¿ves? Pero... y eso es otra arista. Hay un movimiento dentro del mundo anglosajón que piensan que la traducción autorizada de la King James, la Biblia, versión autorizada del Rey Santiago, es como que Dios se abrió el cielo y aquellos 42 traductores se abrió el cielo bajo una mano y les hizo así y les dio la Biblia y esa Biblia es palabra de Dios, verba die, ¿no? Te alabamos, Señor. Bueno, así no fue como ocurrió la cosa. Como se darán cuenta las personas que lean el prefacio, que no se publica usualmente cuando se publica la versión autorizada en inglés, no publican el prefacio de lo que dicen los traductores acerca de su traducción. ¿Okay? Entonces, vemos que lo que estos traductores dicen es, primeramente, dicen que esto es una traducción que ellos han hecho, que han tratado de hacer el mejor esfuerzo, pero que esta no es una traducción final, que la Biblia debe de continuar siendo traducida y acercándonos cada vez más a los textos originales a medida que las palabras van cambiando. El idioma no es algo estático, monolítico, los idiomas van cambiando, esto lo entienden los lingüistas. De hecho, esto que yo estoy hablando en este momento es una forma vulgar del latín que llamamos castellano. El castellano es básicamente un latín vulgar, vulgarizado a través de los siglos, ¿no? Y eventualmente, si el Señor no viene, vamos a decir que pasen 1000 años, van a necesitarse filólogos y expertos lingüistas para poder entender lo que yo estoy hablando, porque la mayoría de las personas no lo van a entender, ¿no? Okay. Entonces, no es que es una traducción final. No debemos pensar en la Escritura como una traducción final. Gracias a Dios que Dios ha preservado más que aproximadamente 6000 manuscritos del Nuevo Testamento. Yo digo eso y le digo honestamente que me erizo. Tenemos un estándar que siempre podemos volver ahí y mirar, chequear en contra de eso. Entonces, todas las traducciones tienen inherentemente imperfecciones. Cosas que son imposibles de traducir. Aquí los que son bilingües, los jóvenes, ¿cuántas veces no les pasa que ustedes piensan algo en inglés, lo quieren traducir al español y no pueden? Y viceversa. Hay cosas, profundidades en el español. El español para mí es una lengua mucho más rica que el inglés, ¿no? Y a veces hay cosas que quiero expresar. Amén. Como decía el emperador Carlos V, Dios es español. Cuando quiero expresar cosas en inglés, no puedo, no se me permite, porque no existe esa complejidad. Y mucho menos en griego, y mucho menos en los idiomas antiguos. ¿Ve? Porque lo que vemos, contrario a lo que predecía Darwin, es que los idiomas van de un estado de increíble complejidad y se van deteriorando y volviéndose simple con el uso. Cuando usted va, mientras más usted se remonta a la antigüedad, por ejemplo, el latín, todos hablamos al latín, pero el latín no es una cosa monolítica. Está el latín medieval, está el latín del primer siglo, está el latín antiguo, y el latín antiguo es extremadamente difícil, igual que con el griego. Está el griego Koiné, que era el griego Alejandro Magno, está el griego clásico, que no hay quien lo entienda, extremadamente complejo. Para contestar su pregunta, cuando los traductores escribieron la palabra siglo, es porque la palabra siglo en castellano estaba mucho más cercana a la definición de sécula del latín, refiriéndose a qué? A un periodo de tiempo, a una era, ¿no? Un iona en griego, ¿no? Entonces ese es en el sentido que lo entendemos. Claro, con el uso, siglo para nosotros es sinónimo con una centuria, 100 años, pero no es el caso. No sé si contesté su pregunta, hermano. Más o menos. No, digo porque... Disculpe mi ignorancia. No. Yo trato de hacer lo que puedo. Sí, es que si es así, pienso yo hubiera habido alguna nueva versión con todo ese lenguaje aprendido a través de estos siglos, creo yo, no sé. Bueno, hay versiones nuevas, lo que hay versiones nuevas que son basura, porque hay versiones que son informadas no por un deseo genuino
de traducir la Biblia acercándose lo más posible a los textos originales, sino que son versiones que son informadas teológicamente. Por ejemplo, la Biblia ESV en el inglés, que es una buena traducción, pero es una buena traducción que en muchos pasajes lo traducen con un sesgo calvinista. Muchos no saben eso. De la misma manera que hay versiones liberales que lo que son más bien son paráfrasis. Hay teorías de traducción también en la Escritura. Entonces, el texto como lo tenemos nosotros para nuestros tiempos, esta versión revisada en 1960, es excelente para nuestros tiempos. Esos pequeños detalles que yo los considero que están por debajo de detalles menores. Siglo, por ejemplo, todos entendemos que un siglo puede significar un periodo indefinido, aunque la frase comúnmente se usa para referirse a 100 años. Con un buen léxico se pueden corregir esos pequeños problemas. Yo no creo en este momento para el pueblo hispano que necesitamos una revisión a la 1960. Esa es la Biblia que yo uso, es la Biblia obviamente que nuestra iglesia usa de acuerdo a nuestra Constitución, es la Biblia de la cual yo predico. Uso también, como ustedes saben, y yo les he recomendado la Biblia Peshitta, que me parece una traducción excelente. Leo la Vulgata de Jerónimo también, me encanta leerla porque me gusta el latín. Leo también los textos griegos, ¿para qué? Para nutrir, y lo vi hermano, no piensen que lo estoy ignorando, para nutrir también un poco o matizar lo que yo estoy entendiendo. Y me ayuda a profundizar. Pero cuando yo voy a predicar o dar el mensaje o a compartir el evangelio o a leerlo devocionalmente, la Biblia de mi devoción es esta Reina Valera de 1960. ¿Me entiendes? Y no veo, yo no soy un lingüista, yo no soy un experto, pero yo no veo ninguna necesidad como cristiano, como consumidor del producto de la Biblia, ¿no? Como consumidor del producto, yo no veo la necesidad de hacer un update de la Escritura. Sí, no, yo estoy de acuerdo, porque yo he leído otras versiones y para mí la Reina Valera 1960 es la que yo me quedo. Pero viendo estos detalles de que tenemos que disectar o traducir de la traducción, por eso fue la pregunta. Yeah. No, es que hay palabras incluso que, por ejemplo, la palabra dispensación. La palabra dispensación, lamentablemente, por el uso, es una palabra cargada con un sistema teológico específico. Yo no tengo problema de decir, porque la Escritura traduce dispensaciones, pero para mí no tiene la carga teológica que un dispensacionalista le puede dar. O por ejemplo, yo leo la palabra predestinación, porque nos predestinó antes de la fundación del mundo en Cristo. Yo leo eso y yo no estoy pensando calvinísticamente. Pero un calvinista lee eso y él entiende por predestinación una cosa que simplemente no es contenido en la palabra. ¿Ves? Entonces, esos son los sesgos que nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros imputamos a la Escritura. Y usted tiene que tener siempre en cuenta cuáles son sus sesgos culturales, de la tradición. Nosotros como bautistas inyectamos una serie de sesgos a la Escritura que no son justificados. Yo soy personalmente siempre, hermano, yo sé que me estoy esperando, pero no me he olvidado de usted. Usted creerá que no, pero yo no me olvido. Aquel hermano allá que levantó, el del bigotito, el hermano Marcelino. Está bien, pero después de la hermana. Tenemos... Sí, ya, le corto ya, pero le corto, yo sé, pero le digo esto rápido. Yo siempre he sido un literalista. Cuando yo me convertí, porque yo era católico, apostólico y cubano, ¿sabe cómo yo me convertí? Y monaguillo. Yo era monaguillo de monaguillos, ¿no? Perseguido. Nunca acepté un tratado. Y mi mamá puede tener testimonio de eso. ¿Sabe cómo yo me convertí? Joven. Un niño, un mocoso. A mí nadie me vino a hablar de la palabra de Dios. Yo vine a esta iglesia, bueno, allá donde estábamos en el otro lugar, porque yo le pedí a una persona que me trajera a la iglesia. Nadie me invitó a la iglesia. Yo no permitiría nunca que un cristiano me invitara a la iglesia. Pensaba que esos eran herejes, iban, ya usted sabe a dónde. ¿Sabe cómo yo me convertí? Con la palabra de Dios. El primer regalo que me dio mi padre cuando llegué a este país fue una Biblia. Y yo solito, el Espíritu Santo haciendo su obra, que me hizo, leyendo la palabra de Dios, me empezó a mostrar cosas, inconsistencias en el sistema religioso romano y lo que yo estaba leyendo en la Escritura. Así fue como yo fui salvo. Entonces, esta palabra es más que suficiente para lo que necesitamos. Ok. A ver, hermano Marcelino. Sí, siempre dentro de mi círculo de ignorancia. Está en buena compañía entonces, hermano. Hay algo que se llama corrección de estilo.
y es donde el corrector toma en cuenta el contexto. Ujú. Incluso lo compara con otro contexto, que traten el mismo texto. Y se me ocurre que probablemente el corrector de estilo que intervino en la traducción para traducir la palabra siglo, realmente probablemente quería decir ciclo Ujú. y no siglo, porque ciclo es una palabra que reviste mejor el concepto. Un ciclo debe ser un periodo de tiempo no determinado, no tiene que ser ni 50 ni 100 años, simplemente un ciclo. Ujú. Y me imagino que de ahí, en vez de querer decir siglo, 100 años, se refirió ni a este ciclo ni al venidero. Sí, Supongo. y todas esas frases son aceptables. Incluso decir, por ejemplo, cuando le digo la palabra sécula, que viene la palabra del mundo secular, ¿ve? Esta temporada, todas esas palabras son aceptables. Entonces, de repente, el traductor tiene que pesar, ¿no? Cuál es la palabra que mejor traduce el texto original. Y tenemos claro, absolutamente, absolutamente. Sí, hermanita. No vimos nada. En Génesis 17:8, cuando dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Esto no es un pacto, esto es un regalo. Una promesa. Yo sí. lo entiendo como un regalo. Cuando dice perpetuo es hasta hoy día. No, hermana, pero venga. Pero a ver, yo en mi cabeza esa como que un pacto como una promesa, ¿vale? Pero un regalo es un regalo. Ok. No, ¿O no? ok, pero ok. Usted quiere forzar la palabra regalo ahí, no dice que es un regalo. Esto es un pacto. Déjeme explicar una cosa. Cuando usted va a comprar un carro, ¿ok? Y usted firma y usted da un dinero down payment, y usted hace un acuerdo con el vendedor en el dealer, eso no es un regalo, ¿verdad? Ellos no le regalaron el carro, hay un pacto. Y si usted no paga ese carro, ¿qué es lo que pasa? Se lo quitan. ¿Y qué le dice a Abraham? Dice, a ti y a tu descendencia haré este pacto, pero si tú rompes el pacto, esto no es un regalo. Ahora, perpetuo, eso se cumplió perpetuo dentro de la era, del siglo que estamos hablando. Es que eso se cumplió y ya eso cumplió, claro, ya. Ese pacto es como decir, cuando vino la ley parto perpetuo, entonces significa que tenemos que obedecer la ley hoy día y tenemos que cumplir los mandamientos de la ley. No, no. Dentro de la dispensación del pacto de Moisés, sí. Pero estamos en la dispensación, en la era de la iglesia. Hay leyes y mandamientos y ordenanzas y sacramentos dentro de la era de la iglesia que tenemos que cumplir. Y cuando no cumplimos eso, por ejemplo, uno de los esos que yo le estaba mencionando, la Santa Cena. El que no tome de la cena dignamente, de la Santa Cena, ¿qué dice? Muere. Eso es un mandamiento o una regla, como quiera decirlo, que es vigente, un condicional en nuestra era, ¿no? Estamos bajo la ley del amor. Nosotros tenemos una orden de amarnos unos a los otros. Y si no lo hacemos, estamos rompiendo la ley, que nos dice el apóstol Juan. ¿Ve? Porque el mandamiento de él es que nos amemos unos a los otros. Entonces, pero tiene que pensar en el sentido dentro de este enmarcamiento, porque de otra manera tenemos que asumir que la ley de Moisés tiene que ser cumplida hasta en el cielo, porque Dios dijo perpetuo. Sí, perpetuo dentro de este marco. Eso es algo interesante y no me he olvidado de usted, pero... ¿Eh? ¿Cómo así? Como vosotros perdonad, claro, como vosotros. Claro. No es que yo hago lo que me dé la gana y Dios me va a perdonar así. Ahora, nótese algo interesante también. Cuando habla, por ejemplo, y esto es un tema que es muy debatido entre los cristianos hoy día, Mateo 24, que muchos lo ven como un evento de fin de siglo. Sin embargo, no lo es. Eso se cumplió y el mundo acabó. ¿Qué mundo acabó? El mundo de la era de Moisés. La dispensación de Moisés terminó y el Señor vino en juicio contra la nación de Israel. Y eso terminó. ¿Ve? Y entonces comenzamos ahora una nueva era, un nuevo siglo. Un nuevo siglo con sus propiedades. De la misma manera que hubo un mundo antes de Moisés, de Noé, después vino un mundo después postdiluviano y ha habido estos mundos. Piensa en el sentido de un sistema de cosas, ¿no? El mundo, el siglo, el nuevo pacto. Estamos en el sexto mundo, por decir así. El séptimo es el eterno. Porque el séptimo mundo o el séptimo siglo es el único que no tiene ni principio ni fin.
El séptimo día no dice fue la mañana y la tarde del primer día. ¿Ve? Eso nos está dando a entender que ese va a ser el único siglo que no va a tener fin, que es cuando venga el Señor. Ahora estamos viviendo dentro de la sexta dispensación o el sexto mundo o siglo o ciclo, como quiera usted llamarlo, que tiene sus reglas, sus etcétera. ¿Ok? Sí, cierto. Pastor, acá, regresando al tema, que es Génesis 17, el Señor le da como que a Moisés para que le diga... Abraham. Bueno, por lo que el que escribe Moisés, no me refiero. Ok, dale. ¿No? Sí. O sea, le dice, le da ciertos detalles acerca de acerca del pacto. Mi pregunta es, ¿en alguna parte hay algún profeta o algún apóstol en el que el Señor mismo dice, dije esto, pero ya olvídense de esto, ya no? Así no digo que lo diga tan detalladamente. El Señor Jesús. Que diga, Vosotros escuchaste que fue dicho. Ya no se circunciden más. No, ok, sí y no. El Señor Jesús mismo es el mejor ejemplo que yo puedo pensar. Dice, vosotros oíste que fue dicho, no fornicarás. Yo, Jesús, os digo, el que viera una mujer y la deseara en su corazón, fornicó con ella. Eso es otra ley. La ley de Moisés no dice que no pienses, ni tengas malos deseos. La ley de Moisés estaba enfocada en las exterioridades de la conducta, sí. En realidad sí lo dice. Dice, no envidiarás a la mujer de tu prójimo, de su bienes, ni su ano y todo lo demás. No codiciarás, sí. Y cuando el Señor, yo entiendo que cuando el Señor en el Sermón del Monte decía, habéis oído, se está refiriendo a las leyes agregadas de los libros, de las tradiciones orales, etcétera, que ellos habían agregado cosas. Sí. Y cuando dice, pero yo os digo, no está corrigiéndole la plana al Padre. Está diciendo lo que era siempre. No, pero cuando él está hablando de un está dando nuevas leyes. No, él está hablando, no está dando nuevas leyes, él está ahondando en la ley, porque no te decía algo. Cuando él dice, vosotros oíste que fue dicho, no fornicarás. Él está hablando de un mandamiento. Hay un mandamiento que dice, no fornicarás. No está hablando del mandamiento del 10º, no está diciendo no codiciar a la mujer y su burro y todo eso. Eso es otra cosa. Codiciar en el sentido de desear, o por ejemplo, eso se traduce, cuando lo miren en el libro de Levítico, se traduce a crear una estratagema, por ejemplo, para obtener o desposeer a una persona de lo que puede hacer, ¿no? Sean bienes materiales, la mujer, o etcétera, ¿ok? Pero el Señor está hablando, dice, no fornicarás. Él no nos menciona ese otro mandamiento, nos menciona este de no fornicar, lo cual es un acto físico. Y la ley dice, no cometerás este acto físico. Y un hombre puede venir y decir, yo nunca me acosté con ella, yo no forniqué. Y el Señor le dice, sí lo hiciste. Porque lo que quiere es enseñar al Señor, y lo que enseña también el apóstol Juan, cuando dice, el que odia a su hermano, dice, es homicida. Porque lo que está preocupado el Señor, y la ley era un símbolo, como les comencé diciendo sobre este capítulo 17, es una señal. Un símbolo en el sentido de una señal de que está expresando por medio de realidades externas cosas internas, con hechos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del bautismo del Viejo Testamento, de esa purificación, era una manifestación externa de lo que estaba ocurriendo internamente, o de lo que debía ocurrir internamente. Entonces, cuando el Señor dice no fornicarás, no es solamente las exterioridades de la ley, que eso es por eso le dice a ellos sepulcros lavados, ¿no? Porque dice, con vuestra boca, dice, me bendicen, pero el corazón está lejos. Entonces, lo que el Señor quiere decir con eso es precisamente la ley de Moisés, de la cual ellos se ufanaban tanto. Dice, ustedes siguen la ley perfectamente. Por eso Él le dice, hagan lo que ellos dicen. ¿No? Claro. Él dice, lo que ellos dicen, os enseña, dice, háganlo, porque eso está bien. Él no está diciendo, él nunca les dijo que los fariseos estaban enseñando una doctrina falsa. Él lo que los llamó hipócritas. Dice, porque están haciendo eso, por eso son las exterioridades de la ley. Ustedes no son sepulcros, dice sepulcros blanqueados. Entonces, ese es el énfasis. Lo que hace el Señor cuando Él viene y nos circuncida el corazón, y es a donde yo quiero llegar ahora con esto, para que vea que el pacto en cierta forma es eterno. La circuncisión fue de ser un acto físico a ser un acto espiritual. Todos nosotros somos circuncidados. Todos, usted ha sido circuncidado. Sí, yo sí entiendo eso, entiendo la parte espiritual que el Señor habla,
Pero cuando Dios dice, en este caso, para no hablar de otras cosas, como amar a Dios sobre todas las cosas, ya olvídate de eso, y etcétera, de cosas, de mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero hablando exclusivamente, solamente para no de repente irme por otro lado, ¿hay alguna parte en que el Señor diga, esto que dije de la circuncisión de este pacto en la carne, ya no lo haga? ¿Hay alguna parte que... Bueno, puede en decir? Isaías, no recuerdo exacto el pasaje, pero él sí dice que va a haber dice, y haré un nuevo, lo dice en Isaías y en Jeremías. En Isaías dice, haré un nuevo pacto con vosotros. Eso fue profetizado. Los judíos sabían que venía un nuevo pacto, pero lo que me está diciendo que harás un nuevo pacto, pero si este pacto es perpetuo. ¿Ve? Entonces, la inconsistencia viene en entender una cosa que era válida para este sistema de cosas y pensar que cuando se usa el término perpetuo, ¿no? Es como que yo le digo, vamos a decir que usted está trabajando en un hospital. No lo digo por la palabra perpetua, no entiendo. No digo porque hay muchos cristianos neotestamentarios que le tienen una aversión a la ley que Dios le dio a Moisés, a toda su ley. Sí. No solamente a la sacramental o sacerdotal que ya terminó con Cristo, sino a toda su ley. Y a mí me da un poco de cosas Sí. porque el Salmo 119, el Sí. Salmo 101, lámpara es a mis pies tu camino, cuánto amo yo tu ley, y etcétera, y más, vamos a ser juzgados porque no cumplimos los estatutos del Señor. Porque el cristiano se supone que debe amar lo que el Señor ama. Y enroscándome, no en la palabra perpetua, sino solamente que ahora que estamos en Génesis 17, no he tenido la oportunidad de repente de leer en alguna parte que el Señor le diga a algún profeta o quizás a algún apóstol, esto que yo dije, Sí, sí ya lo no dice. haga. No, sí lo dice. En Isaías dice, haré con Esa era mi vosotros pregunta, pacto. Tito. No, pero además de eso, hermano, la iglesia en general entiende que la ley mosaica no tiene que ser seguida. No estamos bajo la ley, lo dice claramente. Eso es Nuevo Testamento. No, sí estuvimos bajo la ley. Eso también, tampoco podemos decir que no estuvimos bajo la ley. Decir que no estamos bajo la ley implica que en un momento estuvimos bajo la ley. Por eso dice la Escritura que el que como por la ley, sin la ley peca, dice por la ley, como dice, bajo la ley peca, por la ley será juzgado. Sino que a lo que yo entiendo lo de Pablo, que nadie se iba a salvar por la ley nunca. No, pero sí Es por estuvimos eso- bajo la ley. Eso es innegable. La ley, Ellos entendían eso, por eso Pablo, pensé que Pablo le estaba enseñando a ellos, porque siempre fue por gracia. no, Siempre fue por fe. en la siempre salvación. fue por gracia, pero y ahí es donde nosotros entramos en un problema, porque decir gracia, la pregunta que yo le hago muchas veces a los cristianos, ¿qué es gracia? Y no saben responderme. Gracia, no, sí, no, yo sé, ok, pero ¿qué significa que somos salvos por gracia? ¿Significa qué cosa? ¿Cómo se explica eso concretamente? Yo entiendo que un regalo inmerecido, que es gracia, yo puedo definir la palabra gracia, pero cuando digo que somos salvos por gracia, ¿qué significa eso? ¿Ah? No, eso es una tautología, hermana. Si yo le digo A es A porque es A, no estamos en ningún lugar. Sí, que somos salvos por gracia. Ok, pero ¿qué significa eso de la gracia? Dentro de cada era hay un pacto que el Señor hace con las personas. Eso es lo que se llama sacramento, la mala palabra que los evangélicos no quieren escuchar. Hay un pacto. Y ese pacto se ve por medio de cosas tangibles y very much físicas. Por ejemplo, la noche que fue entregado, el Señor tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed todos de él. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó, dice, la copa y dijo, esto es la copa en qué? El nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Hay un pacto. Y de la misma manera que en el pacto, Dios no actúa diferente en el Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Los símbolos tal vez han cambiado, pero Dios siempre ha actuado. Y eso es algo que tristemente, por eso he estado haciendo énfasis en este texto 17, porque quiero llevarlos a Colosenses capítulo 2 ahora. No tenemos mucho tiempo. Pero Dios siempre ha actuado por medio de la naturaleza.
Entonces, lo mismo que le dijo Moisés, le dijo a Abraham. Y este es el problema. Nosotros, como evangélicos, pensamos que Dios infunde, hay una infusión de gracia, y estoy usando esa palabra intencionalmente, ¿ok? Hay una infusión de gracia como inmediata, que el cristiano viene, le pide al Señor, venga a mi corazón, y el Señor entra inmediatamente y sin necesidad de ninguna cosa en la creación. Así no es como Dios actúa. Dios siempre actúa por medio de la creación. Y usted dirá, blasfemia. Le digo, no, porque acabamos de celebrar la Navidad. Y Dios se hizo hombre. El creador se hizo criatura. Enseñar algo distinto a lo que está saliendo de mi boca en estos momentos es la herejía gnóstica. Es la herejía de decir, no, el espíritu es sublime y el espíritu toca nuestros espíritus sin tener nada que ver con la carne ni con cosas físicas. Blasfemia. 400 años de tinta de cristianos y teología gastadas para combatir esa herejía. Dios usa medios físicos. Entonces vemos que eso es desde el principio cuando el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Vemos después eso ahora en el nuevo pacto que tiene que símbolos tangibles concretos. Un pan que comemos y masticamos y digerimos. Un vino que bebemos. Y Dios está dando a nosotros en eso. De la misma manera que Dios se da cuando dice en el libro de los Hebreos, Cristo nuestra ¿qué? Pascua ha sido sacrificada. ¿Por qué no dice Cristo nuestra Pascua? ¿Qué ocurría en la Pascua? ¿Se acuerdan lo que ocurría en la Pascua? Había un cordero. ¿Y qué había que hacer con ese cordero? Sí, obviamente no se va a caer mordida el cordero vivo. Obviamente mataban al cordero y después que se mataba el cordero, ¿qué se hacía? Había que comerlo, consumirlo todo. No podían haber sobras. Había que consumir el cordero completamente. ¿Para qué? Para que la muerte pasara con la sangre del cordero y no nos hiciera. Si usted no hacía eso, se le iba a morir su primer hijo. Y por eso dice, Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificada. Por eso el Señor, en la Pascua, dice, este es mi cuerpo, tienes que comerlo, comed todos vosotros, dice el Señor, como mismo en el Antiguo Testamento. Está entendiendo cómo lo del Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento. El Dios es el mismo. Y nos está hablando de una manera con diferentes idiomas, por decir así, pero el mensaje es el mismo. Entonces le dice, tomad, comed todos de él. Y tomamos también la sangre, porque el cuerpo es necesario. Pero ¿qué cosa dice? La vida del cuerpo está ¿dónde? ¿Dónde está la vida? En la sangre. Y si tú no tomas la sangre, no tienes vida. Por eso es tan importante participar del cuerpo y participar de la sangre, porque es vida. Y Cristo se da a nosotros físicamente. Físicamente. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó. Y cuando usted resucita, hermano, su salvación no está completa hasta que usted, su cuerpo, sea resucitado. ¿Cómo? Espiritualmente. Físicamente. Yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, mis ojos lo verán. Estos ojos. ¿Quién dice eso? Job. Dice, con estos ojos que se van a comer los gusanos, pero con estos mismos ojos yo voy a ver a Dios. Entonces, el problema lamentable en la iglesia evangélica es que hemos separado, y eso es una doctrina gnóstica, el espíritu de la materia. Y eso no está bien, porque Dios unió a la creación con el creador en la encarnación. ¿Entienden esto? Entonces, bueno, para terminar, porque no quiero extenderme más, pero vayamos a Colosenses, y eso lo continuaremos. Y ahí vemos donde el pacto continúa perpetuamente en el libro de Colosenses. En el ejemplo de lo que es la circuncisión. Colosenses capítulo 2, les dije. Dice Colosenses. No, espérense. ¿Dónde estoy? Ajá, dice entonces, sepultados con él. Yo quiero que vayamos un poco, vamos desde el 9. Mirad,
que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas. ¿A qué se está refiriendo aquí? Estoy en Colosenses, capítulo 2, verso 9. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A la filosofía gnóstica. Tenga esto en mente, la filosofía gnóstica. ¿Qué es lo que enseñaba el gnosticismo? ¿Quién sabe qué es el gnosticismo? No agnóstico, gnóstico. ¿Qué es? Ellos enseñaban que había una gnosis, una ciencia. Pablo habla de la falsamente llamada ciencia. Los gnósticos enseñaban, era una doctrina neoplatónica, que uno de los primeros expositores fue uno que se llamaba Plotino, en el siglo II. Y la filosofía enseñaba, era una mezcolanza de diferentes. El gnosticismo, o sea, era una amalgama de diferentes concepciones. Pero la enseñanza fundamental es que el espíritu es sublime y bueno por naturaleza. Y la materia es mala. Y que la materia, el mundo físico, había sido creado por un demiurgo. Y que ese demiurgo era malo. Porque demiurgo. El demiurgo es una divinidad que creó el mundo físico. ¿Okay? De hecho, Ireneo habla de ese tema, porque Ireneo atacó fuertemente atacó fuertemente a la filosofía gnóstica. Entonces los gnósticos enseñaban que uno llegaba a la salvación por medio de un conocimiento sublime y místico y misterioso. Ellos enseñaban que el pecado más grande que una persona podía cometer era engendrar un hijo, porque estaba reproduciendo seres humanos, materia. Ellos enseñaban que el aborto era un acto virtuoso y bueno, porque estaba destruyendo la materia. Y eso, usted dice, qué cosa horrible, pero se ha metido en el mundo cristiano, donde vemos todas las cosas, todo lo vemos espiritual, espiritualizamos todo, cuando el Señor ha venido para traer al espíritu y unirlo a la materia. Ya no podemos hablar más de esa dicotomía, no podemos hablar de ese distanciamiento entre materia y espíritu, porque Dios se hizo hombre. Los gnósticos negaban eso. Un día debería dar una clase de lo que es la filosofía gnóstica para que ustedes entiendan qué era, con qué estaban lidiando los apóstoles. Dime. Había gnósticos, los musulmanes de hecho, son una religión, una herejía cristiana gnóstica, que se llamaban los docéticos. Y ellos enseñaban una teoría que venía de Asiria. Los docéticos enseñaban la teoría de lo que se llamaba el fantasma. Ellos decían que Cristo en la cruz no era Cristo, sino que era un fantasma, una apariencia, sí. Ya. Entonces eso viene ahí. Hay muchas aristas al gnosticismo. Pero bueno, para no tardarme más, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque aquí, para que vean cómo contrarresta, entienden, aquí nos está hablando la filosofía gnóstica. Usted tiene que entender que ese es el trasfondo. Y ahora Pablo nos va a decir, mira, ustedes gnósticos que dicen que la materia es mala, mire lo que dice en este versículo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que negaban los gnósticos. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo es que ocurrió esa circuncisión de Cristo? ¿Cómo es que echamos el cuerpo pecaminoso, el cuerpo de pecado de nosotros? Usted tiene que leer Colosenses 2 leyéndose con el dedo puesto en Romanos capítulo 6. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces el bautismo no es nada más que un símbolo, porque la palabra de Dios me está diciendo que fuimos, dice, resucitados con él en el bautismo. Ahora, alguno me dirá, sí, pero eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo le digo, porque el punto que está haciendo el apóstol Pablo es precisamente que la materia no es mala ni es perversa, sino que la materia es redimida por Dios en Cristo. Y que Dios
usa medios materiales para efectuar nuestra salvación. Porque la sangre que lo salvó a usted y que nos limpió de todo pecado era una sangre de verdad. Habían glóbulos rojos. Y el cuerpo que traspasaron los clavos era un cuerpo de carne y de hueso. No de mentir, no era un cuerpo espiritual, no era un fantasma. Entonces decir que no, la materia no. Dios usa medios materiales. El de que me diga que no usa medios materiales es una blasfemia gnóstica, porque Cristo es hombre, es físico. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Romanos, fíjese para que vea que el lenguaje es exactamente el mismo y que Pablo habla exactamente usando el mismo lenguaje. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:16. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, disculpen, estoy mal, no es 16, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Y ahora usted dirá, ¿y cómo fue que yo morí al pecado? Sigue leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí es donde usted murió al pecado, porque somos sepultados cuando lo metemos abajo del agua juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que han enseñado los cristianos por siglos. Eso es lo que cree la iglesia, lo que cree la fe, lo que le van a enseñar todos los padres apostólicos, discípulos de los apóstoles. Eso es lo que literalmente está diciendo la Biblia. Una de las cosas que yo siempre he buscado y que ha sido una carga y un peso en mi corazón ha sido siempre, yo amo la palabra de Dios y yo sé que ustedes aman la palabra de Dios también. Y yo me tomo la palabra de Dios en serio. Y si Dios me dice esto, yo digo, es esto. Y soy literalista. Pero literalista significa que usted va a entender dentro de la Escritura el contexto que le está diciendo las cosas. Y si Dios me dice esto, es esto. Y no puedo venir y decir, bueno, sí dice esto, pero lo que quiso decir fue esto otro. Bueno, si hubiera querido decir esto otro, ¿por qué no lo dijo? ¿No? Si está diciendo eso, ¿sabe qué yo le digo a eso, hermano? Amén. Y esto le digo porque estamos hablando del tema, por eso quiero, y vamos a terminar, no vamos a leer todo el libro de Génesis, yo quiero empezar a enseñar los fundamentos cristianos también, ¿no? Y hay gran debate en las iglesias, por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena. Usted ve que yo cuando le tomamos la Santa Cena, yo no les explico absolutamente nada. Yo les leo lo que dice en la Escritura. Y yo les enseñé lo mismo que recibí, que el Señor la noche que fue. Les estoy leyendo textualmente y estoy recitando las palabras de Jesús sobre esos elementos. Y cuando usted agarra el pan, le digo, este es mi cuerpo. ¿Y sabe qué le digo yo a eso? Amén. Pero usted va a escuchar más de un pastor que va a decir, este es mi cuerpo, pero eso no significa que es su cuerpo, es un símbolo de su cuerpo. Pero es que no dice eso. ¿Y quién soy yo para discutir con el Señor? No voy a cometer tampoco la blasfemia como comete la iglesia de Roma, que trata de explicarlo por medio de la transustanciación, que jala a Aristóteles por sus barbas y lo trae aquí para explicar un misterio, el misterio de la fe. El misterio de la fe. La fe en la que creemos tiene que ser por necesidad y por definición un misterio, porque si no, no se necesita fe. ¿Sabe cuál es el título? ¿Por qué Dios eligió a los, y aquí termino, ¿por qué Dios eligió a los diáconos? Los apóstoles eligieron a los diáconos. ¿Para qué? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice él? Y la predicación es, ¿cuál es la función de los diáconos? Aquí tenemos dos diáconos, dos ilustrísimos, ac reverendísimum, ac sublimísimum diácono. Amén. El domingo que viene traigan piedra. Sí, amén. Pero ¿cuál es su función, hermano, como diácono?
La función número 1 suya, función como diácono. ¿Servir qué? No, sí, ok, no, hermano, ¿para qué fueron escogidos los 7 diáconos? ¿Qué? ¿Servirles qué? Tortillas. Servirles el pan y el vino de la Santa Cena. ¿Sí o no? Usted me mira así como que, ¿para eso? Para servir el pan y el vino. Y sabe, a causa de eso, ¿cuál es el título que Dios le da a los diáconos? Ustedes, todos los que están aquí en la congregación, tienen que tener una reverencia por estos 2 hermanos. Por el oficio del diaconado es un oficio altísimo. Y la iglesia debe tener reverencia y honrar a sus diáconos. Y tenerles en gran estima y respeto. ¿Sabe por qué? Porque ven conmigo. No, sí, pero es que es cierto, debe tener reverencia. Muchas veces se trata a los diáconos como si fueran Don Pancho. No, va a ver por qué. Sigue, mi hermana. Bueno, 2 cosas. Más de 2 cosas. La Iglesia Católica tiene una enseñanza errada sobre la Santa Cena del Señor. ¿Ok? Ellos, primeramente, no dan completamente la Cena del Señor. Los católicos no participan de la sangre del Señor. Los católicos no participan de la copa en el nuevo pacto. Eso se lo toma solo el cura. ¿Ok? A ellos solamente le dan la hostia. La iglesia primitiva participaba del pan diariamente. Dice que se reunían todos los días participando en oración, si me busca ese versículo, en oración, y el partimiento del pan. También sabemos que por lo menos el domingo, Pablo nos dice en el libro de los Hechos, que los hermanos estaban reunidos el primer día de la semana en el partimiento del pan. No nos da un orden de cuán frecuentemente deba de tomarse la Santa Cena. Yo, en la iglesia, los bautistas, el pastor Nicolás, que era el pastor que me precedió a mí, la administraba todos los meses. Eso no es la norma entre los bautistas fundamentales. Algunos sí lo hacen, muchos lo hacen una vez al año. Pero el Señor nos dice claramente, haced esto todas las veces que os reuniereis en mi nombre. Entonces, yo soy partícipe que esto hay que hacerlo con frecuencia, porque como dijo Spurgeon, el momento más íntimo del cristiano y el Señor es la cena del Señor, porque usted está participando del cuerpo y de la sangre del Señor, del nuevo pacto. Entonces, como les estaba mencionando, no sé si contesta eso su pregunta, hermano. Sí. 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 La diferencia es que ellos no lo hacen como lo hacemos nosotros. Porque nosotros lo hacemos, esto es un acto comunal. Nosotros estamos sentados a la mesa con el Señor Jesús. Todavía estamos en la última cena participando. Para ellos es simplemente un rito que ellos hacen. Ellos de hecho, la blasfemia más grande que puede enseñar la Iglesia Católica no es la adoración a la Virgen María, no es la adoración de los ángeles y los santos. Eso no es lo peor. Yo sé que para nosotros pensamos que eso es lo peor. Y es malo, no le estoy diciendo que es bueno. Pero lo peor, es que ellos enseñan que durante la celebración de la Eucaristía, ¿ok? Y nótese algo interesante, la Eucaristía siempre fue definida por los cristianos como la celebración. Pero para el católico la palabra Eucaristía es la hostia. Hay una diferencia ahí. ¿Ve? Pero ellos enseñan que cuando el sacerdote rompe el pan, él está resacrificando a Cristo. Y le está ofreciendo ese sacrificio a Dios. Eso no es bíblico. Cristo fue sacrificado una vez. Nosotros participamos de la sangre del nuevo pacto y del cuerpo del Señor porque pero es más que no es que nosotros, yo estoy recordando que hace 2000 años. El Señor no es una conmemoración en el sentido en que nosotros lo pensamos. Porque dice que Él está aquí en medio nuestro. ¿En qué forma está aquí en medio nuestro? Bueno, me está diciendo que este es su cuerpo y este es su sangre. Ahí está Jesús. Pero es una forma que nosotros apropiamos el sacrificio del Señor, que fue hecho una vez y para siempre.
El sacerdote, cuando nosotros rompemos el pan aquí, nosotros no estamos resacrificando a Cristo. La Eucaristía, la Cena del Señor, la Santa Cena, como usted quiere llamarlo, no es algo que usted le ofrece al Señor. Es un sacrificio, pero es un sacrificio de alabanza. Eso es algo que el Señor nos ofrece a nosotros. Cristo se da a nosotros en la mesa. No somos nosotros los que le ofrecemos a Cristo, a Dios, como enseña la Iglesia Católica. O sea, hay diferencias fundamentales en lo que... Pero eso requiere también un estudio que vamos a tener en algún momento. Sí. El pasaje del Hechos 2:42 dice así, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Amén. ¿Ve? Pero algo que era continuo. Pero quiero leerlo, esta parte también dice, los diáconos asimismo deben ser, ¿qué cosa? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? La Santa Cena. Porque ese es el trabajo de los diáconos. Entonces, ustedes son ministros y guardianes del misterio de la fe. Eso es algo que es increíble y es un gran honor. Que lamentablemente, estas cosas que yo les estoy enseñando a ustedes, hermano, y me duele el corazón darme cuenta de ello, no se está enseñando en el mundo evangélico. Y esto no es una cosa que yo me inventé. Esto es ortodoxia. Esto es lo que los cristianos han creído siempre. Esto es lo que la Biblia me está diciendo. Y lamentablemente mi pueblo perece por falta de entendimiento. Curioso esto. Hoy día hay más cristianos de lo que han existido en toda la historia de la humanidad, desde que el Señor estuvo en la tierra. Sin embargo, el Señor se pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿A qué se está refiriendo? Le dejo con eso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, damos gracias en este día por tu palabra. Gracias porque vemos que tú eres el mismo Dios y obras de la misma manera siempre. Desde los siglos anteriores, desde Adán hasta Cristo, Señor. El mensaje es el mismo, la gracia es la misma, la salvación es la misma, siempre en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y gracias te damos por la culminación y revelación de nuestro Señor Jesús en estos últimos tiempos. Y estamos anhelosos, esperando, Señor, rogándote por tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Ese es el deseo más grande de nuestros corazones. Ven pronto, Señor. Queremos que tú vengas, te necesitamos. Queremos estar contigo siempre juntos, Señor. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén.